Y estamos hablando de la cultura del reino. Y empezamos hablando de congregarnos y que Dios espera que en su cultura del reino de Dios nosotros nos congreguemos, y que es muy diferente estar aquí en presencia, en persona, a estar conectado. Y hay una gran diferencia. Y tuvimos que estar conectados simplemente por esto del virus, pero tenemos que volver a casa. Después el segundo tema que hablamos era el dar, amén. ¿Y cuál es la doctrina correcta del dar? Y hay que dar con el corazón, sin ningún tipo de otra obligación, ni sentirnos culpables de nada, sino que el cristiano verdadero le da al Señor simplemente porque Él entienda y fue lavado por la sangre del Cordero, y hay que hacer que las cosas sucedan, y las cosas suceden con dinero, amén, sí, punto, y ya está, no hay que andar más por ahí. Y hoy, otra de los temas importantes en cuanto a la cultura del reino es como nosotros hablamos. Dígale que está al lado suyo, usted hoy va a aprender. Y esta enseñanza la voy a hacer hoy. Voy a hablar poquito y voy a hacer una introducción y voy a ver dos de los elementos, y la próxima semana voy a terminar porque no quiero correr y voy a ir despacio. Le he titulado las 6 figuras o los 6 poderes de la lengua. ¿Alguien puede repetir después de mí? Los 6 poderes de la lengua. Y está basado en el libro de Santiago. Nosotros tenemos un poder increíble con nuestras palabras. Cuando nosotros llegamos a entender esto, inmediatamente usted comienza a tener cuidado del tratamiento de cómo usted habla. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? El problema más grande que yo encuentro es que no tenemos un entendimiento, un discernimiento de lo que las palabras pueden hacer en otras personas. O sea que este poder que tenemos fue dado por Dios como un gran privilegio. Nosotros a través de las palabras podemos predicar el evangelio. A través de las palabras podemos bendecir a alguien. A través de las palabras podemos traspasar de las tinieblas a la luz a alguien. ¿Alguien está conmigo? Sí. Todo fue hecho en el inicio a través de una palabra de Dios. Imagínense el impacto, la forma creativa con lo que usted crea en el ambiente está ligado a nuestras palabras. Pero desgraciadamente las palabras también tienen una connotación, y nuestra lengua, lo que pronunciamos, lo que decimos, de arruinar vidas, arruinar reputaciones, destrozar el corazón de alguien. Y todos hemos pasado por esos dos procesos, uno de construir y otro de destruir, uno de crear y otro de destrozar. Todos hemos pasado por ese proceso, no hay ninguno de aquí que se salve. Ahora, cuando hablamos de palabras, estamos hablando más de algo que tiene que ver con carácter, más que confesión. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Y lo voy a demostrar a través de la Biblia, que cuando hablamos de confesiones, cuando hablamos de las palabras, el Señor nos lleva a tener un entendimiento de que esto corresponde más a una cuestión de carácter que de estar confesando cosas, amén. Y es que en algún momento yo me veía inmerso en declaraciones y decretos. Yo pensé en algún momento que Dios tenía que tomar control de lo que yo decía y Él iba a obedecer. Y yo pensé en algún momento que como Él me había depositado poder, Él iba a hacer lo que yo le decía. O sea, si Él tenía un plan para mí y yo decía otra cosa, Él tenía que torcerse. Y ahora yo entiendo que eso no funciona así. De hecho, muchas cosas de las que yo declaraba, muchas cosas de las que yo decía nunca pasaron y nunca van a pasar, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se equivoca. Entonces no tiene correlación. Y en algún momento nos vimos inmersos en declaraciones, en decretos, y nos han vendido la idea de que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos. Si nosotros oramos por salvación, y si Dios quiere, eso va a pasar. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es bueno.
Si oramos por sanidad y el designio de Dios es que se sane, entonces nuestras palabras comienzan a tener poder. Ahí sí. O sea que el poder de nosotros está en el alineamiento vertical. Cuando estamos bajo el propósito de Dios, y yo quiero que tú hagas, y como lo hemos repetido muchas veces acá, nosotros somos representantes de Él, Él trabaja a través de los hombres. Es ahí cuando nuestras palabras tienen sentido y pasan cosas extraordinarias. ¿Alguien está conmigo? Sí. Imagínese estar alineado a la voluntad del Padre. Y entonces usted comienza, hijo, necesito que hagas esto. Sí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Vaya, ve y pon manos porque se va a sanar a alguien. Inmediatamente yo pongo las manos, declaro la palabra y ¿qué pasa? Inmediatamente esa persona está sanada. En muchas ocasiones cuando estuve enfrentando a un satanista o tuve que liberar a alguien, yo sentía el poder de Dios que me decía, tengo compasión por eso, es el momento de la liberación. Poníamos manos y ¿adivinen qué pasaba? Comenzaba el hombre a ser libre, la mujer a ser libre. Entonces hay una asignación vertical. Cuando nosotros practicamos palabras y estamos alineados a Dios, sometidos a su designio, a su plan, eso cambia el panorama. Pero nosotros nos vinieron la idea de que yo declaro, de que yo digo, y que entonces Dios tiene que comenzar a dejar el plan de Él de un lado y comenzar a hacer lo que yo quiero. Y eso no funciona así. Eso de confesión es metafísica. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Eso se confunde y parece que es real. Y usted comienza a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo declaro, yo voy para allá. Y Dios dice, no, pues yo no tengo eso para usted, yo tengo algo mejor porque los planes de Él son mejores para nosotros. Amén. Entonces, qué importante es estar sensible y utilizar nuestras palabras con un sentido de alineamiento vertical y el designio de Dios sobre nuestra vida, en lugar de ser nosotros mezquinos y estar pensando en nuestras cosas. Pastor, pero la palabra dice que pedid y se os dará, pero por otro lado dice pedid mal porque pedís en tus deleites. Entonces dice, pero entonces ¿qué hago? Es simplemente porque no hemos entendido la doctrina de que nosotros tenemos que tener un alineamiento. ¿Puede darle usted un aplauso al Señor? Mire, si hay algo que usted tiene que entender, es que usted tiene que controlar su lengua. Y todos aquellos que no sabían de esto o que no lo habían asimilado y Dios no les había hablado, déjeme decirle que la lengua, al igual que todo en la vida cristiana, tiene un proceso para someterla. Pero es difícil. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Sí. Yo no les voy a mentir. La vida cristiana para nosotros debe llevarnos a sujetar nuestra lengua y estar conscientes de cuáles son mis palabras, qué es lo que yo voy a decir, cómo lo voy a exponer. Es el momento de ser duro, es el momento de suavizar. Déjenme hablarles algo. ¿Cuántos matrimonios están deshechos simplemente por palabras? Déjenme decirle algo. Un golpe no tiene el impacto que una palabra. Porque un golpe usted sana y ya el morete se le fue, pero la palabra queda guardada y más en las mujeres. Levanten la mano las mujeres. ¿Verdad que sí? Esas tienen un CD y almacenan y dicen, no, un momento, en el 6 de septiembre de 1821 a las 12 usted llegó y me dijo esto y yo estoy haciendo, y son buenos para eso, y yo me quedo, pero ¿qué fue lo que pasó? No me acuerdo de eso, ¿cómo fue? Voy a tener que anotar, todos lo saben ellas. Pero ¿cómo nosotros en el matrimonio podemos echar a perder una relación con nuestros hijos, con una declaración sobre ellos? Echamos a perder. ¿Cómo los maestros nos echaron a perder? Déjeme decirle que es que las palabras tienen un poder de hacer que las personas se conviertan en otra persona que no son. ¿Usted me está escuchando? Tanta palabra que le dicen, usted es tonto, usted no sirve, usted es como maceta, no pasa de ahí, de la cosa no pasa. Y entonces usted llega un momento que usted se lo cree, que usted es tonta, que usted es tonto. ¿A alguien le pasó eso? Que le dijeron muchas cosas, ¿verdad?
y comienzan a decirle que usted es un enano, que usted es gorda, que usted es fea, que los dientes, y usted se acompleja completamente. ¿Cuántas cosas no vivimos nosotros desde temprana edad por puras confesiones? Entonces eso hace que usted se convierta en una persona, tal vez desde muy temprana edad, tal vez por un trauma, tal vez por un abuso verbal de un esposo, de un hijo, no sé. Y usted se convierte en una persona que no es. O sea, que las palabras van a meterlo a usted en una cárcel. Y usted pasa su vida pensando algo que realmente no es. Es solo a través de la palabra de Dios, sus palabras, que yo puedo llegar a cambiar. Amén. Yo crecí y les he contado muchas veces en un barrio donde tenía que pelear, así pequeñito como me ven, porque éramos limitados. No teníamos una pobreza extrema, pero era limitado. Y eran tiempos bien lindos, porque había muchos chiquitos. Y nosotros jugábamos mucho. Y yo recuerdo que yo era una persona acomplejada. Era muy acomplejado. Y yo veía a los demás y yo creía que yo no podía. Entonces yo para compensar eso, yo tenía que tratar de ser el mejor siempre. Y vivía sufriendo cuando no lo lograba. Y todo eso es porque me decían que yo era huérfano desde pequeño. Porque mi papá se vino para acá. Hizo una vida y yo estaba solito. Entonces me decían, el huérfano, ahí viene el huérfano. Y yo, eso me hería. ¿Alguien está conmigo? Sí, me hería. Yo de niño yo me quedaba así. Y en el kinder me acuerdo que hacía algo y yo no decía nada. A mí me daba vergüenza. Todo el mundo estaba pensando en el papá. Y yo, ¿a quién le doy esto? ¿A quién le doy un niño? Todo eso ocasionó que yo creciera así guapo y como ustedes me ven, pero completamente pensaba que no. Y entonces yo llegaba y le daba a mi abuelo, que era el que día, pero yo nací con esas, porque a mí me decían, me lo reforzaban y me lo daban a entender. Y si yo no entendía bien qué era lo que estaba pasando, porque estaba pequeño, los chamacos me daban a entender bien lo que estaba pasando. Amén. Pero llegó un día en que yo estaba sentado ahí y yo recibí una palabra del Señor. Ya era profesional, ya tenía una licenciatura, estaba en la universidad estudiando la maestría, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta en ese momento de que yo no sabía nada. Y yo lloraba ahí y decía, yo tengo un papá, siempre lo he tenido. Y entonces la palabra del Señor, hablada en un púlpito, hablada a través de la escritura, comenzó a llenar el vacío y la estructura que yo tenía equivocada comenzó a tomar otro rumbo. ¿Alguien está conmigo? Sí. Es a través de la palabra y el uso bueno que nosotros podemos dar a la gente, que podemos cambiar vidas. Nunca subestime la palabra, las palabras que salen de su boca. Usted tiene que usar su boca para bien, para construir, para reconstruir, para animar, no para destruir vidas, porque Dios no quiere eso. Es uno de los principios más importantes que hay en el reino. Controlar su lengua. Dígale que está al lado suyo, controle su lengua. Algunos dicen que nosotros somos lo que comemos, pero yo digo que somos lo que hablamos. Si usted es lo que come, no, yo soy lo que hablo, porque para ahí me dirijo. Ahora, usted me preguntará, pastor, porque yo siempre hablo y digo cosas, pero yo doy soluciones. Amén. A mí me gusta dar soluciones. Yo busco algo para darle una solución. ¿Cómo yo controlo mi lengua? Porque un día me majé y donde yo me majé dije una mala palabra. ¿Alguien le ha pasado que salió así espontáneo? Ay, pero y después se arrepiente usted. ¿Cómo yo controlo la lengua? ¿O cómo me vi influenciado por otro? Y cuando me di cuenta ya estaba embarrialado, estaba inmerso en un fango con comentarios que no deben ser. Santiago 1:19 dice así: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, diga pronto, y tardo para hablar, diga tardo, tardo para la ira. Esta es una perla que Dios nos está hablando
nos está dirigiendo para poder controlar nuestra lengua. Es prontos o tardos. Entonces, ¿cuántos son prontos aquí? Levánteme la mano. ¿Y cuántos son tardos? Levánteme su mano. Está parejo, está parejo. Algunos no dejan que usted hable. Alguien sí, yo estoy hablando y me interrumpen. Porque ¿qué son? Prontos. Y algunos, hable, por favor, hable. Mi esposa es tardo, no habla. Pero usted no me dijo tal cosa, no. Ay, Dios santo, es al revés. Pero si una de las cosas que podemos aprender acá para poder manejar este concepto de nuestra lengua, de hablar bien, es entender que yo soy pronto o que yo soy tardo. ¿En dónde estoy? O estoy en la mitad. Nosotros tenemos que reflexionar antes de hablar. Tenemos que meditar antes que hablar. Tenemos que obedecer antes que hablar. Tenemos que poner atención antes que hablar. Tenemos que ser dóciles antes que hablar. Tenemos que dominar nuestras emociones y pasiones. Todo esto tiene que ver entonces ¿con qué? Con el dominio propio. Es una cuestión de ¿qué? De carácter más que de confesión. ¿Alguien ya me está entendiendo por dónde voy? Sí. Pero resulta que las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida. Una persona emocional jamás va a poder controlar su lengua. Una persona emocional va a confesar maldición, va a confesar negativismo, pesimismo. Una persona emocional nunca usted le va a quedar bien, le va a encontrar el defecto. Usted pudo estar 99.9% bien y esa le va a encontrar el puntito, porque es emocional. No sé si me explico, ¿sí? Hay personas así. Entonces, si así es usted, si usted es así, de esa manera, lo que tiene que hacer es comenzar en el proceso de tardo. Diga al que está al lado suyo, tardo. Y comenzar a dejar el pronto en nuestra vida y callar. Y ahí va, usted se aguanta. Y usted quiere hacer justicia, porque recuerden que usted se viste de Batman, se viste de Robin o se viste de Superman, justiciero, saca un látigo y usted quiere decir, bueno, yo tengo la razón. Y usted comienza a decir cosas. No. Recuerden que este proceso de carácter es muerte. ¿Aló? ¿Sí? Es un proceso de muerte, donde usted se queda callado, callada. A pesar de que usted tenga la razón, usted se va a quedar callada y callado. Y yo valoro eso, Dios valora eso, porque usted se convierte en una persona sabia. ¿Qué le parece si le da un aplauso al Señor? Además de eso, vea qué interesante lo que dice el versículo: tardo para hablar, tardo para la ira. Llega el momento determinado en que usted, si no controla su lengua, lo que va a generar es un pleito y una ira. Le jaló mucho el rabo al ternero y pensó que no iba a pasar nada, y en un momento determinado, y entonces la persona que es así no le va a gustar, pero va a encontrar problemas. Amén. Eso es en lo que desemboca esto. Mire lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. ¿Se dan cuenta? Mas la palabra áspera hace subir el furor. Estamos hablando que blanda, estamos hablando aquí de morir. Estamos hablando aquí de ser dócil, de no corresponder. Si el otro está molesto, si el otro está en un estado emocional alterado y usted baja y usted tiene dominio propio, usted va a ver que esa persona se aplaca. Así es. Usted no tiene que responder igual, porque usted está lavada y está lavado por la sangre del Cordero. Usted está capacitado y capacitado para poner dominio propio sobre su lengua. Y usted va a responder de otra forma, porque usted no pierde nada. Usted está más bien elevando su nivel. Si hay algo que usted tiene que entender en esta tarde, es que usted tiene otro nivel. Usted está en otro reino, en otra dimensión. Y nosotros no correspondemos igual como hace el mundo.
nosotros respondemos como la blanda respuesta. Eso es difícil. Después de que le griten a uno, que le digan, pues déjeme decirle que es difícil, pero usted baja. ¿Qué pasa si su esposo o su esposa está molesto? Usted baja y va a ver que esa persona llega a bajarse. ¿Qué pasa si su hijo baja y usted va a ver? ¿Qué pasa si en el trabajo pasa algo así? Usted baja y usted va a tener resultados. Santiago 1:26 dice, si alguien se cree santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. ¡Wow! Una de las cosas que tenemos que entender acá, bien importantes, es que podemos hacer cualquier cosa, cualquier servicio y pensar que estamos bien. Pero si nosotros practicamos el chisme, si estamos lanzando saetas, sapos y culebras salen de nuestra boca, eso anula cualquier unción, cualquier participación espiritual en nuestra vida. ¿Alguien está conmigo? Sí. O sea que no cuenta absolutamente de nada todo lo que usted haga si sus palabras no están congruentes con el corazón de Dios, alineados con Dios de una forma u otra. No te acostumbres, porque hay gente, déjeme explicarle, que está acostumbrada. Salen de la adoración, de la unción, ¿y qué es lo que hacen? Van y comienzan a herir al hermano ocultamente, o comienzan a hablar cosas que no se deben hablar. Y conozco muchos casos de cristianos que amo con mi corazón, pero tienen doble vida, tienen doble personalidad. Aquí están, aleluya, santo es el Espíritu Santo. Y cuando salen y se viste, no me gustó, viste, y comienzan a hablar. Inmediatamente esto anula todo lo espiritual, todo lo ganado en el púlpito, en el servicio y todo. Por eso tenemos que cuidarnos. No te acostumbres a tener esa doble vida. Cuando usted está, y lo he dicho muchas veces, en el seno familiar, tienen que cuidarse mucho lo que se habla. Es mi esposo, yo tengo que decirle todo, sí, pero cuidado como usted habla, porque Dios está viendo y es chisme. ¿Aló? Sea matrimonio o no, eso es chisme. Están chismeando, dice Dios. En los dos, el matrimonio. No, usted hasta la esposa, yo tengo que cuidar a mi esposa de cómo le digo las cosas para no contaminarla a ella. Porque ella tiene una idea y si yo le digo algo, tengo una influencia sumamente fuerte sobre ella. Y digo, no, porque tal cosa y ella se queda. Entonces yo tengo que llegar en santidad con el propósito de Dios a dar las palabras correspondientes. Esto ayuda en los matrimonios, en las familias. No participe usted de una cosa y de la otra. Decídase, decídete, dice la canción. Pero debemos practicar. ¿Alguien está conmigo? Miren lo que dice Santiago 2:12. Así hablad y así proceded. ¿Qué dice? Hablo y procedo, actúo. Como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Yo, como soy pastor y predico el evangelio, voy a ser juzgado con mayor dureza que ustedes. Pero todos vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que por más mal que usted esté, por más mal que se hizo, por más errores, no hay que llevar a juicio a las personas, sino hay que aplicar la ¿qué? La misericordia. Un día de estos llegaron y me dijeron, es que no sostuve porque yo lo vi. Digo, tú no sabes en la condición que está esa persona. ¿Tú sabes la condición de esa persona? Pues no. Y entonces comenzamos a ver qué era lo que le estaba pasando y la persona dice, sí, cierto, tiene razón, pero ya había juicio porque somos buenos para ¿verdad? Somos buenos para eso, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Siempre decimos que tenemos derecho a hablar, ¿sí? Y claro, tenemos derecho a hablar, pero de todas esas palabras es mejor quedarse calladito. ¿Por qué? Porque vamos a tener juicio pronto. Tenemos que tener congruencia de lo que hablamos con nuestro accionar. Una de las cosas más horribles que uno puede encontrar en la vida y que tenemos que cuidarnos es personas que hablan mucho y hacen poco. Por eso aquí en esta iglesia tenemos un eslogan que diga, no me lo diga, demuéstremelo.
pastor, que aquí, que allá. No me diga nada. Demuéstremelo mejor. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios no le gusta, porque odia a los tibios, los desprecia, es las personas que hablan y que dicen cosas, pero que realmente van a hacer otras cosas, hacen otras cosas. Y aquí vamos a uno de los puntos medulares de esto. ¿De dónde viene todo esto? Viene del corazón. Usted habla según lo que tenga en su corazón. Vea lo que dice el Salmo 141, versículo 3. Wow, estoy impresionado con esta escritura. Dice, Señor, pon guarda en mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Voy a volverlo a leer. Señor, pon guarda en mi boca. Vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón, diga corazón, se incline a nada malo, para practicar obras impías de los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer de sus manjares. Aquí hay una asociación entre mi boca y mis labios y mi corazón. Miren lo que dice Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo les dice? Víboras. ¿Cómo puedes hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. El corazón tiene que ver con mi razonamiento, con mis pensamientos, con mis intenciones, con mi libre albedrío. Amén. Cuando hablamos de corazón no es algo sentimental, sino más bien es algo de razón, de entendimiento. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿De dónde salen las palabras? Es porque yo tengo un control o tengo un parámetro, un argumento en mi vida, y entonces puedo expresar cosas que no debo expresarlas. La única forma de nosotros poder tomar control de esto es Jesús, es a través del Espíritu Santo de Dios. Solo no lo vamos a poder hacer. Vea, Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. O sea, que va a haber una respuesta, un fruto, y yo voy a comerme eso por lo que yo hablo. Amén. Tarde o temprano, usted va a recibir lo que merece. Recibimos lo que merecemos. Podemos hacer mucho daño con nuestra lengua. Por eso es bien importante. Voy a hablar sobre los dos elementos o las dos figuras hoy, y la próxima semana voy a estar hablando de las otras 4, y aquí vamos a terminar. Permítame unos 5 minutos. Para recalcar la importancia del control del habla, Santiago nos deja unos ejemplos extraordinarios. Y entonces por eso le puse las 6 figuras o poderes de la lengua. Y estamos hablando del libro de Santiago y lo pueden leer. Y dentro de esto, ya lo vamos a leer, por lo menos la primera, bueno, vamos a leerlo todo. Una de las 6 elementos o figuras o poderes es el freno, el timón, el fuego, un animal venenoso, una fuente y una higuera. Dentro de estas 6, yo hice o las puse en 3 categorías. Amén, ¿sí? ¿Me entienden? Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Aquí Santiago se enfrenta a la iglesia. Los judíos estaban queriendo ser maestros porque querían figurar, querían hablar mucho, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Aquí lo dice: todo aquel que confiesa al Señor, que predica, tiene un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras, todos. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque son tan grandes, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se encienda en tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre muchos miembros, la cual contamina todo el cuerpo
Es encendida por el infierno e inflama el curso de la nueva vida. Porque todo género de fieras y aves y reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres. Se han sido hechos a imagen de Dios, que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por sí misma, abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hoy vamos a ver el freno y el timón. Dígale que está al lado suyo el freno y el timón. 5 minutos y nos vamos. Tenemos una asociación de nuestra lengua con nuestro cuerpo. Es evidente. ¿Se equivoca Santiago al decir que nuestra boca tiene una asociación con el cuerpo? No. Generalmente nuestras palabras que son dadas por nuestro pensamiento se llevan a la acción. Amén. Sí. Entonces cada declaración y cada palabra, oiga qué tremendo, nos va a llevar a que el cuerpo lo haga. O sea que la lengua de alguna forma obliga al cuerpo a hacer lo que ella quiere. Por eso hay que sujetarla. Porque cuando usted comienza a hablar de la abundancia del corazón, habla la boca. Quiere decir que usted está dispuesta a hacer algo. Amén. Entonces es muy importante. Ahora estamos hablando de el freno y el timón. Son dos elementos bien pequeños, pero tienen un poder impresionante. ¿Qué hace un freno? Un caballo, ¿cuánto pesa? 900 libras, no sé, tal vez más. ¿Cuánto pesa un barco? Pero los dos están dominados por una cosa bien pequeña. Así es la lengua. Cuando se refiere el Señor a la lengua, que es tan pequeña, pero va a conducir a todo el cuerpo a un desvío completo. Amén. Ven qué interesante. Ahora, tanto, la revelación viene aquí, tanto el freno como el timón deben vencer fuerzas contrarias. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Quiere decir que su lengua está enfrentando las fuerzas del mundo y también su naturaleza vieja, que a veces toca la puerta y llama. Tanto el timón como el freno, cuando usted va con el caballo quiere irse para donde él quiere, pero usted lo está dominando, hay una fuerza contraria ahí. El barco también hay olas y hay corrientes, y entonces usted tiene que dominar con ese timón al barco. Una de las cosas que podemos aprender el día de hoy es que usted está lidiando con fuerza contraria. No es fácil. Ah, sí, amén. Hay algo que nos motiva, hay algo que nos lleva a no tener control sobre nuestra lengua. Porque nuestra naturaleza, el mundo lo que ofrece es llevarnos a perder control sobre lo que decimos. Es por eso tan importante entender este tema y comenzar a tratar de dominar la lengua. Número 2, otra cosa que usted tiene que entender. El freno, tanto como el timón, están controlados por mano fuerte. Usted sola no puede dominar la lengua. Si usted está lejos del Señor, si el Espíritu Santo no está en usted, usted va a llegar a tropezar con las confesiones y con las cosas que usted anda hablando. Es a través de la mano fuerte del Espíritu Santo, el control de Dios sobre nuestra vida, que podemos controlar nuestra lengua. Es la única forma de poder llevar y tener control, llevar la lengua a sujeción. Está la fuerza contraria, algo que lo motiva, que lo lleva a usted a estar hablando cosas que usted no debe. Y está también la fuerza que tiene que llevarse para controlar la lengua, que eso solo se puede hacer a través de la unción del Espíritu Santo en nosotros, y usted lo tiene y yo lo tengo. Amén. Número 3, el timón tiene un poder para dirigir.
¿Sí? Tanto el freno como el timón, ¿qué es lo que hacen? Dirigir. Tenemos que entender que cuando usted habla, no solamente se va a afectar usted, sino va a afectar a otros. Y la próxima semana voy a estar hablando un poquito más de eso. ¿Qué pasa si el caballo se desboca? Puede golpear a una multitud. ¿Qué pasa si el barco se va a la deriva? Puede matar a todos los que van ahí. Generalmente cuando nosotros abrimos nuestra boca no entendemos, para mal, no entendemos las consecuencias que esto conlleva. Hay gente que abrió su boca e inmediatamente sus hijos están pagando por haber abierto su boca, por decir algo contrario a lo que Dios quiere. Amén. Entonces es muy importante entender que cuando hablamos de boca y cuando hablamos de freno, de timón, estamos dirigiendo, que es un poder para dirigir. Y que cuando no tenemos control de nuestra boca, lo que hacemos es herir a personas, y esto tiene una connotación en general. Por eso es que tenemos que afinar nuestras intenciones, nuestras palabras a lo que el Señor dice. Hoy es un día para que el Señor controle nuestra vida, para que el Señor haga cosas en nuestra vida para no afectar a los demás. Recordamos a Jesús que se topó en un pozo con una mujer y afectó toda una aldea. Reconocemos a Pedro que hizo su primer speech y se entregaron 3,000 personas, afectó a un montón de personas. Amén. La pastora me conoció y se enamoró y comenzó a orar en granos de maíz por mí. Pero ella con sus palabras afectaron mi vida y hoy le estoy predicando a usted. Usted no sabe qué va a pasar con las palabras que usted lanza, para bien o para mal. Pero sí tiene que entender hoy que toda palabra va a dar fruto, sea para bien o sea para mal. Y que entonces, por eso es que no podemos dejar de controlar lo que nosotros decimos.